Hola amigos, soy Pedro Ausín Guevara Bayón y esto es El Perú que soñamos. Hoy tenemos un invitado de lujo, un antropólogo, periodista, una persona que conoce el Perú en profundidad, nada menos que Jaime de Altaos. Y vamos a conversar sobre algunos de los temas que él ha abordado brillantemente. El Perú, el capitalismo popular, la situación que ha vivido el Perú en los últimos 25, 30 años. Y por eso le damos la bienvenida a Jaime. Gracias, Jaime, por estar acá. Es realmente un honor tenerte acá en el programa. No, el honor es mío. Muchísimas gracias, Pedro, por tu invitación. Gracias, Jaime. Una de las preocupaciones que está latente en tus columnas del comercio es cómo el Perú, después de haber estado creciendo a las más altas tasas de América Latina, ha dejado de crecer. Desde el COVID, el Perú se ha enrumbado por un estancamiento económico, institucional, político. ¿Cuál sería tu síntesis de esta situación al ver el Perú en los últimos años, desde aquellas reformas que se emprendieron y ahora que estamos en una situación de estancamiento y entrampamiento político? Sí, bueno, esta situación es lamentable, es triste, ¿no? Porque en realidad el Perú venía creciendo desde los 90 a tasas altas, teníamos un crecimiento sostenido y acelerado, había un gran optimismo en el futuro del Perú, una gran confianza en que el país era tremendamente viable luego de haber perdido viabilidad, digamos, en los 80 el Perú, la gente se iba porque ya no era viable, el Perú no parecía viable. Y empezamos a crecer a tasas altas, pero desgraciadamente ese crecimiento se ha detenido prácticamente, ¿no? Y empezó a detenerse, yo diría, a partir de el 2011, 2012, cuando la libertad económica que de alguna manera fue instaurada por las reformas liberales que se dieron en los 90, empezó a ser asfixiada paulatinamente por regulaciones de todo tipo, sobre regulaciones, y entonces la iniciativa individual resultó cada vez más entorpecida, más dificultada, más trabada por las regulaciones, las normas, los inspectores de las municipalidades, de los sectores, y esto determinó que la inversión fuera ralentizándose y que los informales no pudieran formalizarse, no pudieran avanzar, no pudieran crecer, no pudieran... Y entonces todo esto pues ha restado energía tremenda al crecimiento, ¿no? Entonces lo que se requiere es una gran, digamos, de alguna manera volver a las fuentes y restaurar la libertad económica que teníamos, ¿no? Porque lo que tenemos ahora es un intervencionismo de baja intensidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces hay que restablecer libertad económica para que desatar las fuerzas productivas, como dirían los marxistas, Así es. ¿no? Para que los emprendedores puedan salir adelante y volver a crecer, ¿no? Y por muchos años creíamos que la política podía ir por cuerdas separadas, pero lo que ha acontecido en el país en los últimos años nos ha mostrado que la política ya está afectando incluso la economía. En ese sentido, hay un conjunto de entrampamientos en materia tributaria, en materia laboral, los torpedos que suelta prácticamente semanalmente el Congreso y el mismo Poder Ejecutivo, que en vez de apuntar en la dirección de generar libertad económica, lamentablemente inciden en una dirección que apunta a generar más peso sobre los peruanos, sean microempresarios, pequeños, medianos y grandes. Para ver un resumen de ese conjunto de reformas que quizás se podrían emprender de acá al 2026 para por lo menos no seguir en la ruta del entrampamiento económico, ¿qué medidas tú crees que serían urgentes en términos de ese desentrampamiento político? Bueno, hay algunos procesos de formalización que suponen facilitación, que suponen, digamos, restablecer niveles de libertad económica. Hay algunos procesos de formalización en marcha, digamos, que si se llevaran a cabo de manera adecuada, correcta, podríamos estar en un momento formalizador, en un momento liberador. Pero claro, esto supone que efectivamente estas cosas se concreten, ¿no? Por ejemplo, el famoso Reinfo,
que vence a fines de este año. Ujú. Para que no vuelvan a prorrogarlo, sería necesario que haya un plan efectivo, serio, realista, de formalización de los mineros informales. Los mineros informales son mínimo 300.000, hay quienes dicen que son 500.000. Y es absolutamente indispensable incorporarlos al estado legal, digamos, ¿no? Para aislar también a la minería ilegal y a las economías ilegales. El Perú está siendo cada vez más, digamos, avasallado, capturado por economías ilegales, ¿no? Por mafias de todo tipo. Que tienen un objetivo político incluso de socavar la presencia del Estado, como sucede en Patás, o Claro, como en la evidentemente. zona de la Rinconada. Así es, evidentemente, ¿no? Esa es Tú una... has planteado en ese sentido alternativas muy interesantes, primeramente desde el punto de vista legal, para establecer algunos mecanismos que permitan hacer más fácil incorporarse a la legalidad. Otro tipo de mecanismos incluso con la presencia de Banco de la Nación, por ejemplo, para que haya un mecanismo para poder tributar. Resulta paradójico que Bolivia estaba con ingentes cantidades de reservas de oro, incluso exportando ilegalmente a otros países, porque el Estado estaba completamente ausente. Medidas, por ejemplo, para que desde el punto de vista tecnológico o técnico ellos puedan acceder a las nuevas tecnologías que de alguna manera desarrollan una minería mucho más limpia. Ese tipo de iniciativas tú las has planteado y ha Así sido es. muy interesante. ¿Cuál crees que sería los pasos que podríamos dar para que esto se aterrice? Bueno, ya veo que el Premier anunció en su discurso la creación de una suerte de comisión, en fin, que iba a proponer un plan. Yo desconfío mucho de las comisiones, ojalá que la comisión funcione. Hay una comisión además existente que no sé qué está produciendo sobre el tema de la minería ilegal y la informalidad y la formalización. Se requiere realmente una voluntad política para producir un plan de verdad, que requiere recursos, requiere una estrategia clara, porque no es un asunto sencillo. Para formalizar en los 90, por ejemplo, para formalizar la propiedad se creó COFOPRI, ¿no? Que permitió avanzar muy rápidamente en la formalización. Aquí se requiere primero un censo de todos los mineros informales, dónde están, quiénes son, qué tipo de minería informal realizan, y de las plantas que existentes, de las plantas transformadoras. Eso hay que meterlo de alguna manera en el catastro minero, es decir, ahí tiene que intervenir Ingemet. Se requiere digamos, algún mecanismo para comprar el oro. En el pasado, por ejemplo, lo hacía el Banco Minero. Ahora tendría que ser o bancos privados o alguna entidad del Estado, en fin, que entre a comprar el dinero y pague relativamente bien para disuadir a los ilegales. Exacto, los incentivos juegan un papel muy importante. Yo tengo Sí. información de que los camiones informales llevando el recurso incluso llegan hasta puertos en Trujillo, desde donde el material sale. Inclusive me han dado el dato, ojalá lo investiguen y lo averigüen bien, de que existen embarcaciones que ya tienen listo el proceso de refinamiento de ese material. Ah, no sé. Eso me han dado el dato personas, mineros en Trujillo, que salen Ajá. y lo llevan directamente a embarcaciones informales donde ya están listos para procesar el material. Y los camiones circulan libremente y el Estado está ausente. Un componente importante de toda tu visión del capitalismo popular ha sido el régimen de propiedad. Los liberales creemos en la defensa de la vida, la libertad y un país de propietarios. Y uno de los temas que tú siempre has tocado es cómo, ya lo mencionaste con COFOPRI, el tener un título de propiedad es una de las herramientas más poderosas para hacer que los más desfavorecidos se conviertan en propietarios. Y solamente a través de ese mecanismo hemos podido nosotros desarrollar emprendimientos fabulosos, los peruanos en general, gracias a ese título de propiedad que en las áreas circundantes a las ciudades les permiten a esas personas, primeramente, que no les quiten esa tierra. En segundo lugar, que ellos puedan acceder a un préstamo, a una hipoteca.
e inclusive con un mecanismo para la jubilación, porque ese terreno que está sobre sólidas bases como una roca, el día de mañana al capitalizarse puede ser incluso la fuente de una jubilación. En ese sentido, nosotros hemos avanzado en el ámbito urbano, pero tú has dado, dejando la semilla de ese capitalismo rural. ¿Qué crees que se podría hacer, por ejemplo, en el ámbito andino para el régimen de propiedad? Bueno, como sabemos, en el mundo andino lo que hay son comunidades campesinas, ¿no? Exacto. Pero, claro, que son, digamos, jurídicamente propietarias de las extensiones que tienen, de los territorios que tienen, ¿no? Pero en la práctica, esa propiedad está dividida, ¿no? Las familias campesinas son propietarias de sus propias parcelas, ¿no? Que son las que cultivan y que heredan sus hijos. Es decir, en realidad hay propiedad privada dentro de la comunidad campesina. Dependiendo un poco también de los niveles ecológicos, de los niveles, digamos, ecológicos, efectivamente, del ecosistema, ¿no? Si la agricultura es de riego, con toda seguridad todo es completamente privado. Si es secano, hay una combinación en que todo el mundo sabe cuál es su terreno, pero en los momentos de barbecho, digamos, entran todos el ganado de manera indistinta, ¿no? Entonces hay una cierta combinación. En las áreas pastoriles ocurre algo parecido. De todos modos, ahí donde las áreas pastoriles son grandes, las canchas, se sabe, esta cancha es de tal familia, esta es de otra. Entonces tú lo que tendrías que hacer es sincerar eso, sincerar eso y de ir a la comunidad y decirle, oiga, señora comunidad, ¿usted quiere que sus, digamos, que sus familias sean propietarias, quieren tener títulos de propiedad individual o no? Exacto, porque hoy en día la cruda realidad es que muchos de ellos son ciudadanos de segunda clase. Sí, pues. Tú y yo, cualquier persona puede alquilar, hipotecar, vender, pero los miembros de las comunidades campesinas, como la propiedad es de todos y no es de nadie, no la pueden heredar, no pueden ir a solicitar un préstamo, no pueden hacer que el capitalismo ingrese como un mecanismo para que el agro en el ámbito rural salga adelante. Es más, esas juntas directivas manipulan muchas veces a los comuneros y son el germen de esa confrontación con la minería formal. Yo creo que ahí hay un ingrediente fundamental, como tú bien has dicho, para hacer que ellos opten por la alternativa de convertirse en propietarios. Yo conozco la realidad de muchísimos comuneros que han trabajado de niños en esa tierra. Murieron sus padres y no pueden heredar esa propiedad porque es de todos y no es de nadie. Hay alrededor de 9.000 comunidades campesinas y más de 3 millones de personas, de acuerdo al último censo, que están ubicadas, están censadas como comunidades campesinas. Y como tú muy bien dices, por ejemplo, habría que empezar con un censo porque algunas de ellas ya están en un proceso occidentalizado, es decir, son territorios en los que por propia iniciativa han optado por un título de propiedad. Pero hay otras medidas que tú muy bien has planteado, por ejemplo, con alternativas como la agroexportación y ese tipo de alternativas que permitirían que no solamente el título de propiedad, sino el apoyo técnico y otras alternativas potencien el agro peruano, sobre todo en el ámbito rural. Bueno, un breve comentario a lo que decía sobre la no herencia. En la práctica, los hijos heredan, porque la producción agrícola es familiar, no es comunal, jamás es comunal. En la época del Inca, sí habían la tierra del Inca era comunal, pero solo se trabajaba de manera colectiva por obligación, por dominio incaico. Voluntariamente la producción siempre es familiar, nunca es colectiva. Y eso es lo extraño, a pesar de ser propiedad colectiva, la producción es familiar. Y por eso en la práctica los hijos heredan de los padres, ¿no? Entonces se trata de sincerar esa realidad sencillamente, ¿no? Y adicionalmente habría que agregar, lo que sí es colectivo es, digamos, hay faena comunal para limpiar la sequía, hay faena comunal para construir la escuela, para reparar el camino. Lo comunal funciona, lo colectivo funciona para todos los trabajos comunes, pero no para la producción propiamente dicha, ¿no? Sí hay digamos, intercambio
y suma de esfuerzos a la hora de la cosecha, porque necesitas más gente, Claro. tus familiares vienen y te ayudan. Es reciprocidad, hay. Pero la producción como tal y la tenencia de la tierra es familiar, es individual. Familiar. Ahora, esto habría que, evidentemente, si hubiera titulación, si eso se reconociera, efectivamente, como dices, podría haber pues, acceso al crédito, se podría potenciar mucho más lo que ya está en marcha, porque ya hay un cierto proceso de modernización del agro en la sierra, espontáneo. Por ejemplo, las tecnologías de sierra productiva, por Exacto. ejemplo, de Carlos Paredes, el riego por aspersión, por ejemplo, ya se está generalizando, digamos, tierras que eran de secano ahora son de riego por aspersión. Eso está aumentando la productividad y de hecho la productividad, si tú lees los trabajos de Richard Webb, la producción y la productividad en la sierra se ha incrementado. El hecho de la infraestructura, el teléfono celular ha permitido un avance en la productividad asombroso. Hemos visto, yo tuve el privilegio de trabajar como director de oficina comercial y pudimos llevar comuneros campesinos, microempresarios agrícolas, y uno de los grandes retos era el de la infraestructura. Es asombroso cómo el costo de llevar tu producto al puerto es mucho más costoso en muchos casos que llevarlo del Callao a Ámsterdam. Claro. Entonces, ahí hay un factor fundamental que es el de la infraestructura vial que nos permita conectar a esos pueblos. Y existe una dinámica muy interesante, no solamente entre el ámbito rural, sino los centros poblados, porque muchos de estos emprendedores y capitalistas tienen efectivamente su producción y tienen incluso una propiedad en el pueblo, y ese tipo de conexión entre la tierra y el centro poblado hace que esto fluya con una producción que efectivamente, como tú muy bien has dicho, es individual, familiar. Ya yendo al ámbito de la legislación, ¿crees tú que sería factible emprender un proceso en el que las comunidades campesinas pudieran optar libremente por una alternativa legal, capitalista, que les permita introducir una reforma capitalista al ámbito rural? Yo creo que sí, digamos, yo creo que COFOPRI, por ejemplo, debería acercarse a las comunidades y decirles, preguntarle a la comunidad que decidan pues en asamblea si desean, digamos, titular la propiedad familiar que ya existe, es decir, títulos de propiedad, porque eso en la práctica, en la misma comunidad ya se sabe qué cosa es de quién y hay incluso hasta padrones informales, digamos, de propiedad, ¿no? Y preguntarle si lo desean, es una cosa, ¿cuál es el problema? Es decir, la comunidad de la asamblea decide que se titula la propiedad pues, de los comuneros. No creo que haya un problema legal para eso, porque si lo decide la asamblea tiene la potestad de enajenar, por ejemplo, tierras. Entonces aquí estaría enajenando tierras a sus propios miembros. Claro. Entonces, no. Pero se les daría una herramienta muy poderosa para introducir el mundo capitalista de modo que ellos produzcan con acceso a tecnología, financiamiento, que les permita incrementar notablemente la productividad. Por no desaprovecharte, quisiéramos voltear un poco la página para hablar de los temas de la agenda de acá al 2026. Estamos en una situación en la que la economía está ralentizada, la política afecta seriamente ya la economía. ¿Qué tipo de reformas o alternativas crees tú podríamos pedir que el Congreso y el Poder Ejecutivo emprendan con miras a que por lo menos para el 2026 lleguemos en mejores condiciones y no en este estancamiento, esta incertidumbre que lamentablemente ha hecho que se incremente la pobreza, no avance la inversión? ¿Qué tipo de alternativas crees tú que podríamos emprender o sugerirle al Congreso y al Poder Ejecutivo? Bueno, la confianza tiene que ver mucho en esto, ¿no? Las expectativas de crecimiento, según la última encuesta del Banco Central, las expectativas empresariales han empezado a mejorar, se están volviendo un poquito más optimistas. Pero claro, después de todo este asunto, el caso Rolex y todo lo demás que ya viene ocupando
la plenitud de los programas políticos de la televisión y de la radio durante el último mes. Yo no sé si y que evidentemente debilitan al gobierno y debilitan digamos, dañan la imagen presidencial, la institucionalidad presidencial. Entonces yo no sé si esa confianza se va, digamos, va a seguir creciendo, ¿no? Pero sobre todo que disminuye o debilita la capacidad del gobierno de tomar decisiones precisamente y avanzar en propuestas que efectivamente funcionen. Por ejemplo, una cosa que hay que sacar adelante es Tía María. Si tú sacas adelante Tía María, despierta, decimos, vuelca, generas un vuelco en el clima de confianza, en el clima de inversión en el país. Porque claro, si Tía María puede salir adelante, cualquier cosa puede salir adelante en el Perú, ¿no es cierto? Significa que ya has madurado, has llegado a un nivel de madurez en las relaciones sociales, en el manejo de la conflictividad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental y había ya voluntad política en el gobierno para sacar eso adelante, pero evidentemente ahora, debilitado el gobierno con estos hechos, ya no sé si se atreverá. Ese es el tema, claro, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La minería tiene que ser facilitada. Hay este famoso asunto de la ventanilla única que hasta ahora no se produce, porque ya han establecido una ventanilla única, pero solo informativa. Te informan ahí la multitud de trámites que tienes que hacer, claro, pero en una sola ventanilla. Son más ventanilla. de 400. 200, 400, no sé cuánto, una cosa de locos, pues, ¿no? Eso ha formado parte, pues, de ese proceso de entrabamiento, de asfixia de la libertad económica, ¿no? De sobreregulación, por razones ambientalistas y cosas de ese tipo. Entonces, tendrías que, digamos, esa tubería de aprobaciones, de permisos, tendrías que limpiarla, ¿no? Y estandarizarse, por ejemplo, porque los procesos son distintos en cada circunscripción territorial. O sea, hay proyectos que abarcan un distrito, una provincia, en uno les piden más trámites, en otros menos. La estandarización puede contribuir. La estandarización a nivel local. Exacto. ¿No? Pero además la simplificación a nivel, pues, del gobierno central. Es decir, hay un montón de entidades que tienen que opinar y dar permisos. Entonces, todo eso tiene que simplificarse, tiene que reducirse, eliminarse algunos permisos que están de más, que no se necesitan, ¿no? Entonces, para facilitar la inversión minera, porque la minería tiene un potencial enorme, enorme, los precios están muy bien, entonces es inaudito que teniendo los precios que tenemos no estemos creciendo a tasas altísimas como estábamos creciendo en el anterior superciclo de precios altos, claro, que ocurrió en la época de Alan García, fines de Toledo, Alan García, ¿no? Entonces, es un desperdicio increíble. Entonces, si tú le metes fuerza ahí, la cosa va a salir adelante y tienes que facilitar los procesos, pues, de formalización, como mencionaba antes, todo el asunto de la minería informal. Si tú incorporas a los informales mineros a la formalidad, vas no solamente, digamos, a fortalecer el Estado legal peruano, a darle consistencia al Estado de Derecho. Y son las locomotoras que jalan todo el aparato productivo, porque a pesar de que se cree equivocadamente que la minería no genera puestos de trabajo, por cada puesto indirectamente se generan 8 puestos. Entonces, así es, desde la lavandería, el que hace taxi, el que brinda movilidad, hay un conjunto de actividades que necesitamos urgentemente activar en esos motores. En el campo, por ejemplo, de las reformas políticas, hoy en el Congreso tenemos ya el proceso en marcha para la bicameralidad, pero hay que afinar ese proceso. ¿Qué crees tú debería hacerse para que, por ejemplo, esta reforma de introducir un Senado como una cámara que complemente la labor de la Cámara Baja, debería hacer para que no sea un proceso frustrado? Porque lo real es que la ciudadanía mayoritariamente no se ha expresado a favor de la incorporación de una Cámara Alta, pero para que no sea un nuevo ejercicio de frustración, ¿qué cosas crees tú que deberían implementarse para que esta reforma tenga éxito? Bueno, esta bicameralidad es superior a la que teníamos antes, ¿no? A la que teníamos antes del 93, en el sentido de que ahora el Senado es solamente revisor, es decir, el Senado no tiene iniciativa legislativa, ¿no? Entonces la Cámara
Y entonces, en ese sentido, el procedimiento es más expeditivo. Pero creo que se ha ido un poco ya al otro extremo, en el sentido de que la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley, pasa al Senado, el Senado lo revisa. Si lo aprueba, pasa al Ejecutivo. Si lo rechaza, simplemente se archiva. Y si lo modifica, no regresa a diputados o no hay ninguna no hay ninguna comisión de conciliación con diputados, sino que se envía también directamente al Ejecutivo en aras de la, digamos, de la rapidez, ¿no? Claro. Para que la bicameralidad no demore demasiado. Claro, porque hay que compatibilizar Claro. lo práctico, porque si Sí. ya demora demasiado, no sale el proyecto. Así es. Pero lo bueno de la Cámara de Revisores es que mejora la calidad de las leyes. En teoría vamos a tener mejores leyes, ¿no? Porque vas a poder revisar los exabruptos que puede cometer la Cámara de Diputados, en fin. Probablemente vas a disminuir un poco la dosis populista de los proyectos. En fin, esa es la idea, ¿no? Pero el distrito uninominal, por ejemplo, sería un adelanto, ¿no? Porque habría un seguimiento entre el elector y la autoridad elegida, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, no existe ese vínculo como existe en otras democracias. En Estados Unidos, concretamente, yo tengo a mi representante al que puedo consultar, le puedo hacer llegar mis iniciativas. Hoy, como todo es de todos, son congresistas, no existe ese vínculo entre el votante y la autoridad elegida. Eso creo que sería una medida positiva. Sí, sin duda, eso es, digamos, el sistema uninominal o binominal. Claro. Es ideal, ¿no? Porque, como tú bien dices, establece una conexión directa entre el representante y el representado, le da en raíz a la democracia, le da carne y hueso a la democracia, ¿no? Eso es así. Ahora, hay un par de reformas que habría que sacar adelante. Una tiene que ver con facilitar las alianzas, porque ya tenemos 38 partidos. Sí. Y no hay pues ninguna voluntad, como hay segunda vuelta, todos creen, todas las cabezas de ratón, claro. Creen que van a poder llegar a la segunda vuelta, entonces nadie se junta con otros. Claro. Entonces habría que incentivar las alianzas bajando la valla para formar una alianza en lugar de subirla, porque ahora también está subida, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay que restablecer de manera transparente el financiamiento privado, el financiamiento de las campañas electorales por empresas formales, porque en este momento estamos dejando la cancha libre a las economías ilegales, que son las que las empresas no pueden financiar a los partidos, solo las personas naturales. Solo las personas naturales. Pero informalmente hay desde minería ilegal, narcotráfico, que son los que auspician a esos candidatos. Claro, pues entonces hay que devolverle a la empresa formal la posibilidad de financiar y de financiar para que de otra manera el empresariado también se vuelva a conectar o reconectar con la política, pero hacerlo de manera transparente, ¿no? Quizá una manera sea un poco como los super PAC en Estados Unidos, es decir, unos fondos o unos fideicomisos en donde tú, como empresario, como empresa, no aportas directamente a un candidato, sino yo aporto a... Como esa iniciativa en la que tú participaste justamente para formar, capacitar a congresistas, ¿no? En su etapa justamente de candidatos, de manera que por lo menos haya un filtro, claro, y no sea cualquiera el que ingrese. Ciudadana, claro. Exacto. No, aquí estamos hablando simplemente de que la plata, en lugar de que yo se la dé directamente después a, ¿qué te puedo decir?, a Avanza País, claro, se la doy a este fondo que distribuye dineros de aportantes, de empresas, a partidos de centro derecha, digámoslo así. Claro. Puede haber uno para la izquierda también. Claro. Porque yo como empresa digo, yo quiero que mi plata vaya a un partido que tenga más o menos estas ideas, estos programas. Ya entonces ese fondo integrado por gente de primer nivel, de mucho prestigio, intachable, distribuirá el dinero, ¿no? Pero de esa manera no se establece una relación directa que pueda ser luego denunciada o señalada como un padrinazgo, digamos. Un padrinazgo, o una voluntad después de conseguir como reciprocidad, beneficios en el siguiente gobierno y nada de eso, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre las elecciones a la mitad del periodo? Hay quienes dicen, no, eso generaría inestabilidad porque estaríamos constantemente en campañas, y otros que dicen, no, fortalecería a la democracia porque podría apoyar la reelección de aquellos congresistas que han hecho una buena labor
y aquellos que no serían, pues, de alguna manera. Entonces hay unas posiciones a favor y en contra. ¿Tú qué opinas al respecto? No, yo estoy a favor en términos generales. Claro, puede a veces funcionar para bien, a veces eventualmente no tan. Pero en general, por ejemplo, Milei se ha dado cuenta que no va a poder aprobar las reformas profundas que él está planteando, ¿no? Para liberalizar la economía, Ajá. en fin. Entonces él va a avanzar en todo lo que puede con medidas de corto plazo para bajar la inflación, eliminar el déficit fiscal, reactivar la economía. Pero su estrategia es esta. Como hay elecciones de medio término el próximo año, en octubre del 2025, entonces él dice, ya para el 2025, para octubre del 2025, no va a haber inflación, Congreso. No va a haber inflación y la actividad económica va a estar muchísimo más dinámica. Entonces voy a poder mostrar resultados y voy a poder conseguir diputados. Voy a poder conseguir mayoría. Y con mayoría ya apruebo las reformas, ¿no? Sí. Entonces, por eso el timing en ese sentido hace que efectivamente el electorado se vincule a la gestión que está tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. En ese sentido es muy positivo. Y la estrategia de Milei es formidable. Claro. Porque como ha tenido ese bache, digamos, para emprender, con ese cambio en el Congreso, él espera ya mostrar algunos resultados que son evidentes, por ejemplo, en la reducción del déficit fiscal. O sea, la reducción de la inflación, él ya puede mostrar resultados. Y por otro lado, él se ha protegido también porque una irrupción repentina de inversión y capitales podría haber sido sujeta a la sospecha de sus adversarios políticos, ¿no? Que acá ha habido algo oculto, pero él va a esperar mostrar esos resultados justamente para contar con ese apoyo político, y en ese sentido efectivamente las elecciones a mitad de periodo permiten que haya una estrecha vinculación entre la gestión y los resultados obtenidos. Gran parte de los retos que tenemos en el Perú, y tú has dejado la semilla de la libertad económica y el capitalismo popular con tus escritos, tus editoriales. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer quienes compartimos las ideas liberales y libertarias en el Perú para emprender esa reforma y a cosechar sobre las semillas que tú has dejado con esos brillantes libros y artículos con los que tenemos el privilegio de empaparnos e ilustrarnos los peruanos? ¿Qué caminos crees cuáles son esos retos que tenemos para establecer ese capitalismo popular? Tú ya dejaste las semillas, tenemos ahora sobre la base de esas semillas arar, abonar y continuar esa labor para que estas ideas traigan el progreso del Perú. Bueno, yo creo que hay que dar pues la batalla cultural, la batalla ideológica, la batalla de las ideas, ¿no? Que eso es lo que ha sido dejado de lado en el Perú durante todos los años que crecimos a altas tasas de alta velocidad. Nos, digamos, sentimos tan, digamos, no sé... Dormidos, confiados. Complacidos con lo que estaba ocurriendo, confiados, dormidos, como dices, efectivamente. Nos olvidamos que, de todos modos, la cultura está capturada por ideas de izquierda, ¿no? Es inaudito, por ejemplo, que si tú vas a Puno y en realidad lo que tienes ahí es un capitalismo popular muy fuerte, ¿no? Que son muchos comerciantes, lo que llaman contrabandistas, pero son comerciantes. Unicachi es la más grande red comercial del Perú, porque están no solamente en Juliaca, en Puno, en Arequipa. Acá en el Perú, en el cono norte, tienen varias manzanas. Sí. En Iquitos, en el cono sur de Lima, está Unicachi por todas partes. Pero curiosamente, ellos lamentablemente tienen la óptica de votar, o votaron, por justamente pues, las alternativas radicales de izquierda. Porque no ha habido una presencia política que sea vocero de esos peruanos emergentes, que son más capitalistas que cualquier capitalista en el Perú. Sociológicamente son liberales, son capitalistas incluso... Algunos dirían salvajes, son capitalistas muy fuertes, pero ideológicamente, sin embargo, a veces piensan como de izquierda. ¿Por qué? Porque Patria Roja está en los colegios, domina el magisterio desde hace 40 o 50 años, y entonces infunden... Hemos perdido por Walcover.
O sea, no hemos entrado a la cancha Así y es. para entrar a la cancha necesitas políticos. Necesitas políticos y necesitas también que los empresarios entiendan la importancia de la batalla cultural y financien iniciativas, financien think tanks, financien iniciativas de difusión ideológica, financien medios, financien programas. Por ejemplo, tú tendrías que tener para los maestros de los colegios públicos ofrecerles un programa de capacitación en economía social de mercado. Le ponemos el nombre social porque es el que aparece en la Constitución, pero es economía de mercado, ¿no es cierto? Economía de libre mercado. Sobre eso, sobre cómo eso ha permitido el crecimiento en el Perú, incluso la reducción extraordinaria, increíble de la pobreza. Entonces, el país ideológicamente no ha capitalizado esos resultados, esos logros, porque no han sido infundidos, no hay conciencia de eso, no hay orgullo de eso que hemos logrado conseguir. Entonces, si tú a los maestros les infundes, les explicas en qué consiste la economía de mercado, que no es intuitiva, no es la ley de la oferta y la demanda, o la ley es hasta contraintuitiva, porque el control de precios podría ser, ya, voy a cambiar, pero una economía de mercado es justamente utilizar la oferta y la demanda para una asignación más racional de los recursos, pero eso no es muchas veces fácil de entender. Y esas semillas deberían dejarse incluso desde la escuela. Lógico, si tú infundes a estos profesores, aunque sean de Patria Roja, estas ideas, de pronto van a entender cómo funciona la economía, cómo funciona el mercado y cuál es la vía para salir adelante, y van a cambiar su discurso en el aula. Entonces, ese tipo de cosas hay que dar la batalla cultural. Y la evidencia empírica de la historia y la realidad alrededor del mundo ha demostrado y sigue demostrando que el capitalismo es el camino para vencer a la pobreza generando riqueza. Y que por el contrario, cuando está el Estado por encima de la persona humana y de la iniciativa individual, se genera más pobreza, más atraso. Entonces, hay argumentos contundentes, racionales, pero exigen una acción política así como lo ha hecho la izquierda, que ha tenido presencia en los últimos 40, 50 años. Así es. En el panorama político que tenemos, es muy probable que estas elecciones primarias sean el mecanismo para limitar ese gran número de partidos políticos, porque no todos van a poder demostrar que efectivamente tienen a esa militancia, porque fácil es decir, bueno, yo ya tengo mi inscripción, tengo mi nombre, tengo mi logo, tengo mis candidatos, pero en esas elecciones primarias van a saber y efectivamente quiénes realmente tienen militantes. Y yo creo que ahí va a ser el primer mecanismo de pasar el cernidor para ver quiénes son realmente los partidos que tienen presencia política, tienen estructura, tienen ideología, tienen propuestas que ofrecerle al electorado. Entonces yo confío que por ese lado... Pero las elecciones primarias fueron derogadas. Las primarias fueron derogadas, ya no hay primarias. Exacto. Hay simplemente una primera vuelta. Exacto. Y en la primera vuelta se pueden tranquilamente presentar los que hay hasta ahora, van a haber más, de repente 40 partidos, 40 candidatos, y las primarias, digamos, la primera vuelta son las primarias en realidad. Pero yo tengo trascendidos de que va a establecerse ese mecanismo justamente para reducir el número de... ¿Ah, sí? Es probable. Me estás dando la noticia, no sabía. Sí, es una iniciativa que ya la han anunciado informalmente y sería extraordinario. Porque ¿Quién la ha anunciado? Informalmente es probable que el Jurado Nacional de Elecciones opte como una alternativa justamente para reducir el número de partidos. Una idea del jurado. No la ha divulgado, pero es un trascendido, sería extraordinario, efectivamente. Eso requiere una ley. Exacto. Ahora hay que ver, y los incentivos están a favor, porque probablemente algunos de los partidos más fuertes dentro del Congreso van a tener que demostrar realmente que son partidos y no combis, como se dice, ¿no? Entonces, sería una de las medidas más interesantes para reducir de esos 40 a probablemente 5 a 10 partidos que demuestren que efectivamente existen. En términos de la agenda política de acá al 2026, hay un conjunto de torpedos legislativos que salen prácticamente todas las semanas, como la liberación de los fondos de las AFPs,
la regulación que está generando más derechos adquiridos e inclusive atenta contra la estabilidad fiscal, porque esto va a significar una carga para el erario en el futuro. En ese sentido, ¿qué crees tú que sería prioritario en términos de medidas que deberían implementarse para que por lo menos la cancha esté menos peligrosa o más o menos pareja de aquí al 2026, en términos de iniciativas del Congreso para que no sigamos yéndonos por esas alternativas populistas que están inclusive haciendo peligrar la estabilidad fiscal? Bueno, este asunto, por ejemplo, del séptimo retiro, que parece que va a ser aprobado, es una barbaridad, pues, ¿no? Es una barbaridad porque, en primer lugar, ya no se requiere, ya no estamos en pandemia. En segundo lugar, pues las pensiones son intangibles. Se está destruyendo la noción misma del ahorro previsional, se está destruyendo los fondos de pensiones, se está destruyendo el ahorro nacional, porque esos fondos conformaban, por primera vez en la historia del Perú, una fuente de ahorro nacional importante para financiar proyectos públicos y privados. Se está destruyendo, en fin, la viabilidad fiscal futura, porque prácticamente todos los que están en las AFP ya no tienen pensión, porque todos han retirado sus fondos creyendo que estaban haciendo un buen negocio, pero se están quedando sin pensión. Entonces, a la larga, un político el año 2026 o en la siguiente elección va a decir, oiga, ya nadie tiene pensión en el Perú, yo ofrezco que les voy a dar desde el Estado una pensión a todos. Entonces, lo que tenemos es que una presión creciente sobre el fisco para atender pensiones de todos los que se han quedado sin pensión. Claro. Entonces es una barbaridad desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces en algún momento vimos incluso nosotros, para perder el grado de poner en riesgo el grado de inversión, porque ese fondo de alguna manera era una garantía del el grado de inversión. Claro. Y todo eso se pone en tela de juicio justamente porque la carga fiscal de manera creciente está excediendo los límites que debería todavía establecerse o respetarse por lo menos. Así es. Entonces nosotros en algún momento dimos una batalla para que en lugar de focalizarse en los retiros que ya estaban de más, que se habían producido demasiados, focalizarse en la reforma misma del sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones tiene el problema de que solo alcanza a los formales, que son el 20-30% de la población, no es más. Entonces la mayor parte de gente no tiene pensión, sabe los muy, muy pobres que tienen pensión 65. Y el otro día estaba viendo que en realidad esa pensión 65 tampoco necesariamente va solo a los más pobres, a los pobres extremos. También hay mucha filtración. Entonces, exacto. Ahí la idea era plantear, y el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley de reforma de pensiones, pero no es positivo, porque en realidad fomenta el desarrollo del sistema de reparto, es decir, le da más importancia a la ONP porque por default alguien, si a los 18 años no ha decidido no ha escogido entre el sistema privado o el público, pasa automáticamente al sistema público, lo que es una barbaridad también desde el punto de vista de la contingencia fiscal de mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, porque ese sistema de reparto no va a funcionar porque cada vez la pirámide poblacional hace que en vez de que hayan más jóvenes, van a haber más viejos a los cuales un sistema de reparto va a darles una pensión ínfima. Así es. Ahora, hay un mecanismo muy interesante que lo hemos explorado con Jorge Vaca en términos de utilizar el blockchain como una alternativa para utilizar, y lo propuso también Lampadia, en el sentido de que parte del impuesto general a las ventas vaya a una cuenta individual de capitalización. Y con el uso de la tecnología blockchain, nosotros podríamos establecer un mecanismo en el cual se incorpore no solamente el sistema provisional con una cuenta de capitalización, sino también con otra iniciativa muy interesante, Lampadia, que es utilizar parte del dinero para la cobertura de la salud. Entonces yo creo que hay una confluencia interesante entre las propuestas y cómo se pueden implementar de manera efectiva, por ejemplo, con el blockchain. Tú sabes que el blockchain es una de las herramientas más poderosas para formalizar las economías. Hay estudios muy profundos que demuestran que ese tipo de alternativas son efectivas y podrían confluir en justamente solucionar el problema
de la jubilación pensionaria con cuentas individuales y el tema de salud. Entonces, es interesante cómo es que la tecnología puede ser una herramienta poderosísima para hacer que la gestión pública sea más eficiente. En términos de lo que nosotros tenemos que esperar de acá al 2026, ¿cuál sería tu pronóstico de acuerdo a lo que tú crees que podría suceder o qué escenarios tendríamos de acá al 2026 en términos de escenarios posibles que tú crees podrían acontecer? Porque yo sé que tú, con tu experiencia, tu conocimiento, puedes plantearnos alternativas para esos escenarios y saber qué nos espera al Perú de acá al 2026. Bueno, todo depende de cómo evolucione la economía y la seguridad, ¿no? Porque si no logramos recuperar tasas altas de crecimiento y se mantiene este crecimiento mediocre de 2, 3%, entonces no se reduce, sino que se agrava la pobreza, por un lado, y por otro lado, si, digamos, este avance de la criminalidad que estamos observando se sostiene y no es contenido de una manera eficaz, entonces la sensación de desesperación de parte importante de la población puede llevar a buscar pues, opciones radicales, autoritarias, ¿no? De hecho, en las encuestas que ha habido reciente, esta encuesta de Ipsos con IDEA, me parece que era, hace más de 6.000 personas, se revela claramente que la gente está buscando un líder de mano fuerte, no cree en la democracia, la gente ya no cree en sus autoridades, hay ¿no? una desafección profunda respecto de la democracia misma. Entonces, estamos engendrando una demanda por un líder autoritario, ¿no? Eso por un lado, y por otro, y si es que no fomentamos, no incentivamos la formación de alianzas, si la centro derecha no es capaz de unificarse, por lo menos en un plan, es increíble que no haya, si no va a seguir en una alianza electoral, por lo menos ponte de acuerdo en unas bases del plan de gobierno. Una visión del una país. visión del país para ofrecerle a la ciudadanía, oye, aquí hay un camino, hay un norte, ¿no? Cualquiera de nosotros que llegue va a aplicar esto, ¿no? En fin. Ahora, si la situación económica, de alguna manera, este asunto político terrible, el caso Rolex, empieza a amainar, se empieza a recuperar nuevamente la confianza, sale Tía María, salen algunas cosas, se avanza en algunos de estos procesos de formalización, sale una ley de pensiones que incluya el tema del IGB para incorporar a todos. En fin, si se dan ciertos procesos, entonces la situación puede cambiar y entonces el panorama es completamente diferente, ¿no? ¿Cuál crees tú que debería ser el camino que siguen las fuerzas de izquierda democrática, por llamarlas de alguna manera, que están diferenciadas de la izquierda radical? Porque mal o bien ellos han sido cómplices en muchísimos casos del gobierno de Pedro Castillo, que fue un desastre. ¿Qué les recomendarías a las fuerzas democráticas que han estado aliadas o como copartícipes de los gobiernos para que ellos puedan de alguna manera incorporarse a la democracia que nosotros esperamos construir en el Perú? Como quien dice, les recomendamos a ustedes, amigos de izquierda, algo para que contribuyamos a esa visión del Perú, porque lamentablemente es inequívoco que ellos han sido copartícipes del desastre que hemos tenido con el gobierno de Pedro Castillo. Sí, pues. Bueno, a grandes rasgos hay dos tipos de izquierda, ¿no? Hay la izquierda más radical y menos democrática, menos creyente en la economía de mercado, que es encarnada en Perú Libre, por ejemplo, que es claramente marxista-leninista, ¿no? Incluso castrista, es decir, completamente setentera. Y Antaurumala, por ejemplo, que también es velasquista absoluta, quiere estatizar toda la economía, en fin. Hay esa izquierda, y hay esta izquierda que es un poquito más moderna, tampoco mucho más moderna, encarnada en el partido de Verónica Mendoza, en Juntos por el Perú, que también Juntos por el Perú, que trabajó, como bien dices, con Castillo,
pero finalmente terminó siendo expulsado de ese entorno, ¿no? Donde hay un poquito más de modernidad, digámoslo así, ¿no? Esa izquierda más democrática. Esta debería unirse, ¿no? Debería unirse para de alguna manera tener un bloque que le dispute votos a esta otra izquierda. No me preocupa tanto la de Perú Libre, que no creo que tenga mayor arraigo o mayor fuerza, sino la del Tauro, ¿no? Que es muy peligrosa. Entonces, deberían unirse y deberían formular también pues, una propuesta modernizada, más actualizada de plan de gobierno, incorporando pues, la economía y mercado como motor fundamental del crecimiento, ¿no? Bueno, poniéndole pues, un ingrediente de redistribución social, en fin, lo que forma parte del clásico menú de la izquierda, ¿no? Claro. Pero primero hay que generar la riqueza para distribuirla en todo caso. Y cuando tú impones al Estado por encima de la iniciativa individual, estás apuntando justamente a generar menos incentivos para generar riqueza. Esta visión que tú has tenido siempre de ver al Perú no solamente en el corto, mediano y largo plazo, sino con una óptica de largo plazo, ¿cómo sería tu visión del Perú que soñamos, digamos, un escenario completamente optimista? Es decir, ¿cómo sería ese Perú que tú quisieras? En pocas palabras, tenemos que llegar casi al final, pero imagínate, para Jaime, este es el Perú que yo sueño y estas son algunas ideas o columnas de ese Perú que creo podría potencialmente hacerse realidad a partir del 2026. Bueno, lo primero es la población, ¿no? Tenemos una población emergente extraordinaria, digamos, con una voluntad de progreso que muchas veces es, digamos, desaprovechada por el proceso político y económico. Entonces hay que restablecer la libertad económica para que esa población pueda crecer, mostrar y desplegar toda su energía posible. Eso es fundamental, pero también entonces eso tiene que ir acompañado de educación, etcétera, ¿no? Y de un ataque fundamental a la anemia, que es terrible. Pero de otro lado tenemos... Reforma del Estado, por ejemplo, que es urgente, ¿no? O sea, gran parte de los problemas que viven los peruanos, chicos, pequeños, costeños, serranos, selváticos, es porque el Estado nos hace la vida imposible. Y eso está asociado al tema de la regionalización, que fue un desastre. En ese sentido, creo que la reforma del Estado tiene que venir acompañada de una reforma de la descentralización y la regionalización. Por ejemplo, en ese campo, ¿qué líneas maestras tú sugerirías? Bueno, ahí se requiere en primer lugar restablecer, implantar la meritocracia a todo nivel, ¿no? Porque el Estado se ha convertido en un Estado patrimonialista, capturado por grupos de interés, argollas, sindicatos, mafias de todo tipo, que toman en el Estado los recursos públicos como si fueran propios, ¿no? Y entonces no piensan en servir al ciudadano, sino en servirse a sí mismos. Entonces, lo primero es implantar la meritocracia a todo nivel. El régimen de servicio civil tiene que ser implantado. De hecho, ya hay una norma que lo está facilitando, pero necesita un poco más de presupuesto. Luego hay que aplicar análisis de impacto regulatorio a todas las normas que se dan. Eso ya hay un decreto legislativo que los vuelve obligatorios, pero todavía no está reglamentado, pero ya en teoría todas las normas que saca el Ejecutivo tienen que pasar por un análisis de estudio de impacto regulatorio. Claro, para ver el costo-beneficio. El costo-beneficio de repente generan pues más problemas a los administrados que soluciones producen, ¿no? Y al stock de normas para desregular. Hay que reducir el número de normas en el Perú. Claro, muchas veces se juzga a un congresista por la cantidad de proyectos y legislación que propone. Debería ser al revés, probablemente reducir. Mira, qué buen congresista que ha reducido tales normas que son hasta contradictorias. Entonces, si tú aplicaras un programa agresivo de análisis de impacto regulatorio a todo el stock de normas en los sectores principales, vas a desregular y vas a aligerar y restablecer libertad económica, ¿no? Ahora, el Perú tiene pues todos los recursos, tiene agroexportación, tiene minería,
podemos ser la Arabia Saudita del cobre, digamos, por decir así, porque el cobre es el mineral que requiere la transición energética, ¿no es cierto? Ajá. Para los carros eléctricos, las baterías eléctricas, para todo, en fin, la nueva energía no fósil funciona en base a cobre, Claro. y a litio también en parte. Claro. Entonces tenemos los dos, tenemos un yacimiento de litio y tenemos una gran cantidad de cobre. Entonces, en teoría, Y tenemos algo bueno que ha permanecido a través de años con la política de Estado de los tratados de libre comercio. Y este puerto de Chancay, claro, el que yo vengo promoviendo, el megapuerto de Corío, esa posición geopolítica que nos permite acceder al arco del Pacífico en términos del potencial es extraordinario. Yo creo que parte del sueño que compartimos los liberales se debe asentar justamente en las ideas de una profunda reforma del Estado, de poner a la productividad, a las medidas que permitieron ese crecimiento, esas ideas que fueron el fundamento de la libertad política y económica en nuestro país. Te agradezco de corazón, Jaime, por estar con nosotros y espero tenerte nuevamente y disfrutar de tus escritos, tus artículos semanales en El Comercio. Antes, muchísimas gracias, Pedro, por esta invitación. Antes simplemente mencionaste lo de la regionalización, la descentralización, ha sido un fracaso en el país total. Entonces eso tiene que ser repensado, reestructurado completamente, ¿no? El tema de la minería informal, por ejemplo, ¿no? Está a cargo de los gobiernos regionales que no son capaces de procesar eso. Entonces necesita ahí montar un sistema que permita formalizar, y eso requiere de alguna manera descentralizar. Decisión política. Claro. Entonces hay que reestructurar el Estado y en fin, el puerto de Chancay puede ser fundamental para desarrollar toda una industria orientada precisamente a la nueva energía mundial, la renovación energética global, ¿no? Litio, cobre, en fin, hay grandes posibilidades, pero necesitamos, pues, de alguna manera tener una estabilidad política mucho mayor. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. Gracias, Jaime. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! ¡Viva!